Ella llegó al hospital por dolor, pero el médico descubrió algo que no podía creer. Señorita, esto cambia toda su vida. El cielo gris de la Ciudad de México parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Sofía Mendoza mientras caminaba apresuradamente hacia la entrada del Hospital General. Eran las 7:30 de la mañana de un martes de octubre y el dolor punzante en su abdomen había empeorado considerablemente durante la noche, hasta el punto de no poder ignorarlo más. Sofía se detuvo un momento frente al imponente edificio de concreto y cristal, respirando profundamente para calmar sus nervios. A sus 28 años, había construido una exitosa carrera como arquitecta, diseñando edificios modernos que adornaban el skyline de la capital mexicana. Era una mujer acostumbrada a tener el control, a planificar cada detalle de sus proyectos con precisión milimétrica. Pero ahora, enfrentando lo desconocido de su propio cuerpo, se sentía vulnerable por primera vez en años. «Solo son gases», se murmuró a sí misma, ajustándose la blusa azul marino que había elegido esa mañana. «O tal vez algo que comí en el puesto de tacos de ayer». Pero en el fondo, sabía que este dolor era diferente. Había comenzado 3 días atrás como una molestia leve, pero gradualmente se había intensificado hasta convertirse en algo que no podía ignorar. El aroma del café de los vendedores ambulantes se mezclaba con el smog matutino característico de la ciudad, creando esa atmósfera única del DF que tanto amaba. Sofía había nacido y crecido en esta metrópolis, en una casa tradicional de la colonia Roma Norte, donde aún vivía con su madre, Elena, una maestra jubilada que nunca dejaba de preocuparse por ella. «Mija, deberías ir al médico», le había insistido su madre la noche anterior, notando cómo Sofía se tocaba constantemente el lado derecho del abdomen. «No es normal que tengas tanto dolor». Sofía había resistido inicialmente. Odiaba los hospitales desde la muerte de su padre 5 años atrás, cuando el cáncer se lo había llevado después de una larga batalla. Los pasillos blancos, el olor a desinfectante, las máquinas que pitaban constantemente, todo le traía recuerdos dolorosos que prefería mantener enterrados. Pero aquí estaba, finalmente admitiendo que necesitaba ayuda médica. Al entrar al hospital, fue recibida por el bullicio típico de la mañana. Familias esperando noticias, enfermeras con sus uniformes impecables moviéndose eficientemente de un lugar a otro, y médicos jóvenes con sus batas blancas revisando expedientes mientras caminaban. El sonido de sus tacones resonaba contra el piso de linóleo mientras se dirigía hacia el área de admisiones. «Buenos días», dijo amablemente a la recepcionista, una mujer mayor con lentes que la miró con una sonrisa cansada pero genuina. «Necesito ver a un médico. He tenido dolor abdominal durante varios días y...» «¿Es una emergencia, señorita?», preguntó la recepcionista, evaluando rápidamente el estado de Sofía. «No lo creo, pero el dolor ha empeorado mucho», respondió Sofía, presionando instintivamente su mano contra el lado derecho de su abdomen. Después de llenar los formularios correspondientes y esperar casi 1 hora en la sala de espera, finalmente escuchó su nombre Bing, llamado por una enfermera con una sonrisa amable. «Sofía Mendoza, pase al consultorio 3, por favor». Sus manos temblaron ligeramente mientras se ponía de pie, tomando su bolsa de cuero marrón que había sido un regalo de graduación de su padre. Era uno de esos momentos en la vida donde presientes que algo está a punto de cambiar, aunque no sepas exactamente qué. «Saesimases». Al entrar al consultorio 3, Sofía se encontró con un espacio pequeño, pero bien organizado, con una camilla médica cubierta por papel blanco, un escritorio de metal con una computadora y las típicas láminas educativas sobre anatomía humana colgando de las paredes. La luz fluorescente creaba un ambiente clínico que intensificó sus nervios. «Buenos días, soy el doctor Alejandro Herrera», dijo una voz cálida detrás de ella. Sofía se giró y se encontró frente a frente con un hombre de aproximadamente 32 años, de estatura media, cabello negro ligeramente ondulado y ojos café oscuro que reflejaban una mezcla de profesionalismo y amabilidad genuina. Llevaba una bata blanca impecable sobre una camisa azul claro, y su presencia emanaba esa confianza tranquila que caracteriza a los buenos médicos. «Mucho gusto, doctor», respondió Sofía,
sintiendo inmediatamente una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Había algo en la manera en que él la miraba que la hacía sentirse vista, no solo como una paciente más en su larga lista del día. «Por favor, tome asiento», dijo Alejandro, señalando la silla frente a su escritorio mientras él se acomodaba en la suya. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Sofía comenzó a explicar sus síntomas, notando cómo el doctor la escuchaba con atención completa, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas que demostraban que realmente estaba procesando cada detalle de lo que ella decía. «¿Cuándo comenzó exactamente el dolor?», preguntó Alejandro, sin apartar la mirada de ella. «Hace 3 días por la mañana. Al principio pensé que era algo que había comido, pero ha ido empeorando gradualmente. Anoche apenas pude dormir», explicó Sofía, consciente de cómo su voz revelaba la preocupación que había estado tratando de ocultar. «¿Ha tenido náuseas, vómitos, fiebre?», continuó él, sus dedos moviéndose ágilmente sobre el teclado mientras documentaba cada síntoma. «Náuseas leves, pero no he vomitado, no he tenido fiebre que yo sepa», respondió ella, observando cómo él fruncía ligeramente el ceño mientras procesaba la información. Alejandro había estudiado medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en medicina interna después de completar su residencia en este mismo hospital. A sus 32 años, ya tenía una reputación sólida entre sus colegas por su capacidad diagnóstica y su trato humano con los pacientes. Había crecido en la colonia Doctores, no muy lejos del hospital, y conocía de primera mano las realidades económicas y sociales de muchos de sus pacientes. «Voy a necesitar examinarla», dijo profesionalmente poniéndose de pie. «¿Podría recostarse en la camilla, por favor?». Sofía asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ligeramente. No era solo por los nervios del examen médico. Había algo en la presencia de este doctor que la estaba afectando de una manera que no esperaba ni podía explicar completamente. Mientras Alejandro comenzaba el examen físico, palpando cuidadosamente su abdomen, Sofía no pudo evitar notar la delicadeza de sus movimientos, la manera profesional pero cuidadosa con que sus manos evaluaban cada área de molestia. «El dolor se intensifica aquí», observó él presionando suavemente el cuadrante inferior derecho de su abdomen. «Sí», confirmó Sofía, haciendo una mueca involuntaria. Alejandro se enderezó, su expresión pensativa. Había algo en la presentación de los síntomas que no le cuadraba completamente con las posibilidades diagnósticas más obvias. Su instinto médico, desarrollado a través de años de experiencia, le decía que había más en esta historia de lo que aparentaba en la superficie. «Señorita Mendoza», dijo finalmente, regresando a su escritorio, «voy a ordenar algunos exámenes para tener un panorama más claro de lo que está sucediendo. Análisis de sangre, una ecografía abdominal y posiblemente una tomografía». «¿Es algo serio?», preguntó Sofía, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Alejandro la miró directamente a los ojos, con esa honestidad cuidadosa que había aprendido a balancear en su profesión. «Prefiero no especular hasta tener los resultados de los exámenes, pero quiero asegurarme de que no estemos pasando por alto nada importante». Había algo en su tono que tranquilizó a Sofía, pero también la intrigó. Este médico era diferente a otros que había conocido. Había una calidez genuina detrás de su profesionalismo que la hacía sentir en buenas manos. Lo que ninguno de los dos podía anticipar era que esos exámenes revelarían algo que cambiaría no solo el curso del diagnóstico, sino el rumbo de sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado. 2 días después, Sofía regresó al hospital con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Los exámenes habían sido más extensos de lo que esperaba, y la espera por los resultados había sido agotadora. Durante esas 48 horas, el dolor había permanecido constante, como un recordatorio persistente de que algo no estaba bien en su cuerpo. Esta vez, llegó temprano por la mañana decidida a obtener respuestas. El cielo de octubre mostraba esos tonos grises característicos de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, y el aire fresco la ayudó a calmar sus nervios mientras caminaba por los pasillos del hospital hacia el consultorio del doctor Herrera. «Pase, señorita Mendoza», dijo la enfermera cuando llegó su turno, y Sofía notó inmediatamente que el ambiente se sentía diferente. Había una energía distinta en el aire,
como si algo importante estuviera a punto de suceder. Al entrar al consultorio, encontró al doctor Alejandro Herrera de pie junto a su escritorio, revisando una carpeta con varios papeles y estudios. Su expresión era concentrada, casi intensa, y cuando levantó la mirada para saludarla, Sofía pudo ver una mezcla de sorpresa y algo más que no pudo identificar en sus ojos café oscuro. «Buenos días, doctor», dijo Sofía, tratando de mantener un tono casual, a pesar de los nervios que la consumían. «Buenos días, Sofía», respondió él usando su nombre de pila por primera vez, lo que inmediatamente creó un ambiente más íntimo en la consulta. «Por favor, tome asiento. Tenemos que hablar sobre sus resultados». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. La manera en que él había dicho esas palabras, su lenguaje corporal, todo indicaba que los resultados no eran lo que cualquiera de los dos había esperado. «¿Hay algo malo?», preguntó directamente, prefiriendo enfrentar la verdad de frente en lugar de prolongar la incertidumbre. Alejandro se sentó frente a ella, colocando la carpeta en el escritorio, pero sin abrirla todavía. Había pasado la mayor parte de la noche anterior pensando en cómo abordar esta conversación, porque los resultados habían revelado algo completamente inesperado que iba mucho más allá de un simple dolor abdominal. «Sofía, antes de que revisemos los resultados, necesito preguntarle algo muy personal», comenzó él, su voz profesional, pero con un matiz de delicadeza. «¿Existe alguna posibilidad de que usted esté embarazada?». La pregunta la golpeó como un rayo. Sofía lo miró fijamente por un momento, procesando las implicaciones de esa pregunta. «No», respondió inmediatamente, pero luego una sombra de duda cruzó por su rostro. «Es decir, no debería ser posible. Terminé una relación hace 4 meses y desde entonces no he...». Se detuvo, su mente corriendo a través de fechas y posibilidades. Alejandro abrió la carpeta y extrajo los resultados del laboratorio. Los análisis de sangre muestran niveles elevados de beta-HCG, que es la hormona del embarazo. Además, la ecografía abdominal revela la presencia de un feto de aproximadamente 12 semanas de gestación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras procesaba la información que acababa de recibir. «Eso es imposible», murmuró, su voz apenas un susurro. «Yo no he tenido síntomas, no he tenido náuseas matutinas, no se me ha retrasado la menstruación de manera significativa, no he...». «A veces pasa», explicó Alejandro con gentileza, observando cuidadosamente sus reacciones. «Algunas mujeres experimentan embarazos crípticos donde los síntomas son mínimos o se confunden con otras condiciones. Su cuerpo puede haber estado enmascarando los síntomas típicos». Sofía se quedó en silencio por varios minutos, sus ojos fijos en un punto de la pared, mientras su mente intentaba procesar esta nueva realidad. Alejandro respetó su silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para asimilar la noticia. «El padre», comenzó a decir finalmente, su voz quebrada. «¿Desea hablar sobre eso?», preguntó Alejandro, manteniendo un tono profesional pero comprensivo. «Carlos, terminamos hace 4 meses porque él no quería compromiso. Decía que su carrera como ingeniero era su prioridad y que los hijos no estaban en sus planes», explicó Sofía, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Alejandro sintió una punzada de algo que no pudo identificar completamente. ¿Era compasión profesional o había algo más personal en su reacción? Había atendido a muchas pacientes en situaciones similares, pero algo sobre Sofía lo estaba afectando de una manera diferente. «¿Qué opciones tengo?», preguntó ella finalmente, levantando la mirada para encontrar sus ojos. «Bueno», comenzó Alejandro, «médicamente, el embarazo parece estar progresando normalmente. A las 12 semanas, el bebé ya está bien desarrollado. Tienes varias opciones que podemos discutir, pero es importante que tomes tiempo para procesarlo y consideres todas las implicaciones». Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Sofía. Había decidido no contarle inmediatamente a su madre sobre el embarazo, necesitando tiempo para procesar ella misma la noticia antes de enfrentar las inevitables preguntas y preocupaciones de Elena. Se encontró regresando al hospital más frecuentemente de lo médicamente necesario,
diciéndose a sí misma que era para hacer las preguntas de seguimiento apropiadas sobre su condición. Pero en el fondo sabía que había algo más que la atraía de vuelta a esos pasillos blancos. El doctor Alejandro Herrera se había convertido en algo más que su médico tratante. Durante sus consultas, él mostraba una paciencia y comprensión que iba más allá de la típica relación médico-paciente. Escuchaba realmente cuando ella expresaba sus miedos y dudas y nunca la hacía sentir juzgada por sus decisiones o circunstancias. «No he podido contactar a Carlos», le confesó durante una de sus citas, mientras estaba sentada en la camilla del consultorio. Cambió su número de teléfono y se mudó. Sus amigos me dicen que consiguió un trabajo en Monterrey. Alejandro había estado revisando sus estudios más recientes, pero se detuvo para prestarle atención completa. «¿Cómo te sientes con respecto a eso?» «Confundida», admitió Sofía. «Parte de mí piensa que tiene derecho a saber, pero otra parte se pregunta si realmente quiero a alguien en mi vida que huyó del compromiso desde el principio». Era viernes por la tarde, y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas del consultorio, creando una atmósfera más íntima que la habitual iluminación fluorescente. Alejandro había notado que sus consultas con Sofía tendían a extenderse más allá del tiempo asignado, pero no parecía importarle. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Sofía de repente, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. «Por supuesto», respondió él, colocando la carpeta a un lado y dándole toda su atención. «¿Tú tienes hijos?». Alejandro sonrió ligeramente, una expresión que Sofía había comenzado a encontrar reconfortante. «No tengo hijos. Tuve una relación larga durante la universidad y los primeros años de mi carrera médica, pero terminó hace 2 años. Ella quería que dejara la medicina para tener más tiempo para la familia, y yo, no pude hacerlo. ¿Te arrepientes?», preguntó Sofía, fascinada por esta glimpse de su vida personal. «A veces», admitió él con honestidad, «pero creo que las decisiones que tomamos nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, lleno de entendimiento mutuo. Sofía se dio cuenta de que estaba comenzando a sentir algo por este hombre que iba más allá de la gratitud hacia su médico. «Doctor Herrera, Alejandro», la interrumpió suavemente. «Fuera del horario oficial de consulta puedes llamarme Alejandro». «Alejandro», repitió ella, disfrutando la manera en que su nombre se sentía en sus labios. «Tengo miedo de tomar esta decisión sola. No tengo hermanas. Mi padre murió hace 5 años y mi madre, ella es maravillosa, pero puede ser abrumadora cuando se preocupa». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión comprensiva. «¿Has considerado buscar apoyo profesional? Hay consejeros especializados en estos casos que pueden ayudarte a explorar tus sentimientos y opciones sin presión. ¿Podrías recomendarme a alguien?», preguntó ella. «Por supuesto», dijo él, pero luego hizo una pausa. Si quieres podemos hablar sobre ello, no como médico y paciente, sino como amigos». La palabra «amigos» quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Sofía sintió un calor extraño en su pecho al escucharla. «Me gustaría eso», admitió ella. «¿Te gustaría que nos reuniéramos para un café mañana por la tarde? Conozco un lugar tranquilo en la Roma Norte donde podemos hablar sin las presiones del hospital», sugirió Alejandro, inmediatamente cuestionándose si estaba cruzando una línea profesional. «Sí», respondió Sofía sin dudar. «Me encantaría». Cuando se despidieron esa tarde, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no era simplemente una relación médico-paciente, había evolucionado hacia algo más personal, más íntimo. Alejandro se quedó en su consultorio después de que ella se fuera, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. En todos sus años de práctica médica, nunca había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal de esta manera, pero había algo sobre Sofía que lo atraía de una forma que no podía explicar completamente. Mientras tanto, Sofía caminaba hacia el estacionamiento del hospital con una sensación de anticipación que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que se enteró del embarazo, no se sentía completamente sola. Tenía a alguien en quien confiar, alguien que la entendía sin juzgarla. Lo que ninguno de los dos anticipaba era que su café del sábado marcaría el comienzo de una conexión
que los desafiaría tanto profesional como personalmente, y que los llevaría por un camino que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado por la tarde, Sofía llegó al café La Esquina del Tiempo en la Roma Norte, un lugar acogedor con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma reconfortante de café recién molido mezclándose con el de los libros usados que vendían en un rincón. Era exactamente el tipo de lugar que ella habría elegido, íntimo, pero no demasiado romántico, relajado, pero con suficiente privacidad para una conversación personal. Alejandro ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa junto a la ventana, vestido casualmente con jeans oscuros y una camisa azul claro que resaltaba el color de sus ojos. Al verla entrar, se puso de pie con una sonrisa que hizo que el estómago de Sofía se llenara de mariposas. «Llegaste», dijo él como si hubiera estado dudando de que ella apareciera realmente. «Claro que llegué», respondió Sofía, notando que él había pedido 2 cafés. «¿Ya ordenaste por mí?» «Café americano con un toque de canela», dijo él. «Observé que eso era lo que pedías en la máquina del hospital». La atención a ese detalle la sorprendió gratamente. «Muy observador, doctor». «Alejandro», la corrigió suavemente mientras la ayudaba a sentarse. «Hoy no soy tu médico». Se sentaron uno frente al otro, y por primera vez desde que se conocieron, Sofía pudo observarlo realmente sin el contexto clínico del hospital. Era más guapo de lo que había notado inicialmente, pero más que eso, había una calidez genuina en su manera de ser que la hacía sentir cómoda y segura. «Entonces, ¿cómo es Alejandro cuando no está salvando vidas en el hospital?», preguntó ella, tomando un sorbo de su café y notando que estaba preparado exactamente como le gustaba. Él se rió suavemente. «No soy tan dramático como suena eso. En realidad soy bastante ordinario. Me gusta leer, especialmente novelas históricas. Toco un poco la guitarra, aunque no muy bien. Los domingos voy a ver a mi madre en Coyoacán y ella insiste en alimentarme como si fuera un adolescente hambriento». «¿Y tu padre?», preguntó Sofía, sintiendo que era seguro hacer esa pregunta personal. «Murió cuando yo estaba en la universidad», explicó Alejandro, su expresión volviéndose más seria. «Un infarto. Es parte de la razón por la que decidí estudiar medicina. Quería entender, ayudar de alguna manera». «Lo siento», dijo Sofía suavemente. «Yo perdí a mi padre hace 5 años. Cáncer. Lo recuerdo de tu expediente médico», admitió él. «Es parte de la razón por la que me preocupé cuando mencionaste que odiabas los hospitales». Hubo un momento de comprensión silenciosa entre ellos, esa conexión especial que surge entre personas que han experimentado pérdidas similares. «¿Por qué decidiste invitarme a café realmente?», preguntó Sofía directamente, necesitando entender sus motivaciones. Alejandro la miró por un largo momento antes de responder. «Honestamente, porque en todos mis años de práctica médica nunca había conocido a una paciente que me afectara de la manera que tú lo has hecho. No es solo tu situación médica, es tú, como persona». «¿Eso no va contra las reglas del hospital?», preguntó ella, aunque su tono no era de preocupación, sino de curiosidad. «Técnicamente sí», admitió él, «pero también técnicamente esta no es una cita romántica. Estamos aquí como amigos apoyándote durante un momento difícil de tu vida». «¿Y qué pasa si no queremos que sea solo una amistad?», preguntó Sofía, sorprendiéndose por su propia audacia. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Alejandro puso su taza de café en la mesa y la miró directamente a los ojos. «Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos», dijo finalmente. «Mi carrera, mi reputación profesional, todo podría estar en riesgo, pero... ¿Pero qué? Pero no puedo negar que hay algo aquí», admitió él. «Algo que no esperaba y que no puedo explicar completamente». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Yo siento lo mismo, y eso me asusta porque mi vida ya es suficientemente complicada en este momento». «Hablemos sobre eso», dijo Alejandro, regresando a territorio más seguro. «¿Cómo te sientes sobre el embarazo ahora que has tenido algunos días para procesarlo?» «Confundida», admitió ella. «Una parte de mí siempre quiso ser madre algún día, pero no así, no sola, no sin planearlo. Pero al mismo tiempo, cuando veo las ecografías siento algo, una conexión. ¿Has pensado en qué le dirás a tu madre?» «Esa es otra preocupación», suspiró Sofía. «Mi madre siempre soñó con ser abuela,
pero también es muy tradicional. La idea de que voy a ser madre soltera no va a ser fácil para ella. ¿Qué es lo que tú quieres independientemente de lo que otros puedan pensar?, preguntó Alejandro. Era una pregunta simple pero profunda. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, reflexionando. Creo que quiero tener al bebé, dijo finalmente, pero también quiero sentir que no estoy sola en esto. Y ahora, sentada aquí contigo, por primera vez desde que me enteré, no me siento completamente sola. Alejandro extendió su mano a través de la mesa y tomó la de ella suavemente. No estás sola, Sofía. No sé exactamente qué significa esto para nosotros o hacia dónde nos lleva, pero no estás sola. La semana siguiente transcurrió en una especie de burbuja emocional para ambos. Alejandro se encontró pensando en Sofía durante sus rondas médicas, y ella se descubrió esperando con ansiedad sus citas de seguimiento, que ahora parecían más encuentros personales que consultas médicas. El miércoles por la tarde, Sofía llegó al hospital para su control semanal, pero esta vez trajo consigo una energía diferente. Había tomado una decisión importante durante el fin de semana. Le conté a mi madre, anunció tan pronto como entró al consultorio de Alejandro. Él levantó la mirada de su computadora, inmediatamente captando la mezcla de alivio y agotamiento en su expresión. ¿Cómo reaccionó?, preguntó, indicándole que se sentara. Mejor de lo que esperaba, pero también más complicado, explicó Sofía, acomodándose en la silla que ya se había vuelto familiar. Primero lloró, luego se enojó conmigo por no habérselo dicho antes, después se enojó con Carlos por desaparecer y finalmente se emocionó por la idea de ser abuela. Eso suena agotador, comentó Alejandro con una sonrisa comprensiva. Lo fue, pero también liberador. Ahora ya no tengo que cargar con este secreto yo sola, admitió ella. Aunque ahora tiene 1000 preguntas sobre mis planes, mi futuro, cómo voy a mantener al bebé siendo madre soltera. ¿Y qué le dijiste? Sofía lo miró directamente, con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Le dije que tenía a alguien especial ayudándome a través de esto. Alejandro sintió que algo se tensaba en su pecho. Sofía, sé que es complicado, continuó ella rápidamente. Sé que hay reglas profesionales y que tu carrera podría verse afectada, pero no puedo fingir que lo que está pasando entre nosotros es solo amistad médica. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio del hospital donde las familias esperaban noticias de sus seres queridos. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Sabes lo que podría pasar si el hospital se entera?, preguntó finalmente sin voltear a mirarla. ¿Sabes lo que me está pasando a mí?, respondió ella. Por primera vez en meses, tal vez en años, siento que alguien realmente me ve, no solo como una paciente, no solo como una mujer exitosa que tiene todo bajo control, sino como una persona real con miedos y sueños y sentimientos. Alejandro se giró hacia ella y Sofía pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Yo siento lo mismo, admitió él. Cada día me levanto pensando en verte. Cada consulta que tenemos se convierte en la mejor parte de mi día, y eso me aterroriza, porque nunca antes había sentido algo así por una paciente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sofía poniéndose de pie y caminando hacia él. No lo sé, respondió él honestamente. Podría transferir tu caso a otro médico. No quiero otro médico, interrumpió ella. Te quiero a ti. Confío en ti. Sofía, tienes que entender las implicaciones. Si desarrollamos una relación personal mientras yo soy tu médico tratante, podría ser visto como una violación de la ética médica. Podría perder mi licencia. ¿Y si no eres más mi médico?, preguntó ella. ¿Qué quieres decir? Transfiérele mi caso a otro doctor, sugirió Sofía. Uno que tú recomiendes, alguien en quien confíes, y entonces podemos explorar esto sin las complicaciones profesionales. Alejandro consideró la propuesta. Era una solución práctica, pero también significaría renunciar a estar profesionalmente involucrado en su embarazo, algo que se había vuelto muy importante para él. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres?, preguntó. Estoy segura de que quiero la oportunidad de ver hacia dónde puede llevarnos esto, respondió ella con determinación. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta del consultorio. Doctor Herrera, lo necesitan en emergencias, dijo la voz de una enfermera desde el pasillo. Un momento, respondió él,
pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía. «Vete», le dijo ella suavemente. «Piénsalo. Hablamos después». «¿Cenamos hoy?», preguntó él impulsivamente. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó ella con una sonrisa. «Sí», admitió él. «Es exactamente lo que quiero». «Entonces sí», respondió ella. Mientras Alejandro salía apresuradamente hacia emergencias, Sofía se quedó en el consultorio por unos momentos más, contemplando la enormidad de lo que acababa de proponer. Estaba pidiendo a un hombre que arriesgara su carrera por la posibilidad de una relación con ella, una mujer embarazada de otro hombre. Pero por primera vez desde que se enteró del embarazo, se sentía esperanzada, no solo por la posibilidad de criar a su hijo con apoyo amoroso, sino por la chance de encontrar el amor verdadero en el lugar más inesperado. Lo que no sabía era que su propuesta también había plantado una semilla de esperanza en Alejandro, quien por primera vez en su carrera profesional estaba considerando anteponer su corazón a su ambición médica. Esa noche, Alejandro llevó a Sofía a Casa de los Azulejos, un restaurante tradicional mexicano en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio colonial, con sus característicos azulejos de Talavera, creaba un ambiente romántico bajo las luces doradas de la noche. Era la primera vez que salían oficialmente juntos, y ambos podían sentir la electricidad en el aire. «He estado pensando en lo que me dijiste hoy», comenzó Alejandro mientras esperaban sus platillos tradicionales. Mole poblano para él y pescado a la veracruzana para ella, sobre transferir tu caso a otro médico. Sofía lo miró con atención, tratando de leer su expresión. «¿Y? Conozco a la doctora Patricia Mendoza, no es pariente tuyo», aclaró con una sonrisa. «Es una excelente gineco-obstetra, tiene años de experiencia y es alguien en quien confío completamente. Si estás de acuerdo, podría hablar con ella mañana». «¿Eso significa que...?», preguntó Sofía, sin atreverse a completar la pregunta. «Significa que quiero explorar esto contigo», admitió Alejandro, «sin las complicaciones éticas, sin las barreras profesionales, solo tú y yo, siendo honestos sobre lo que sentimos». Sofía sintió una ola de alivio y emoción recorriendo su cuerpo. «¿No tienes miedo?». «Estoy aterrorizado», confesó él con una risa nerviosa. «En toda mi carrera médica nunca había hecho algo así, pero también nunca había conocido a alguien como tú». «¿Qué es lo que más te asusta?», preguntó ella, tomando un sorbo de su agua con limón. «Que esto no funcione», respondió él sin dudar. «Que me enamore perdidamente de ti y que después descubramos que era solo la intensidad emocional de tu situación lo que nos unió». Sofía se inclinó hacia adelante, tomando su mano sobre la mesa. «¿Sabes lo que me da más miedo a mí?». «¿Qué?». «Que esto sí funcione», admitió ella. «Que me enamore de ti y que tengas que lidiar no solo conmigo, sino con un bebé que no es tuyo. Es mucho pedir a cualquier hombre». Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. «Sofía, desde el momento en que vi esa ecografía, desde que vi la expresión en tu rostro cuando te diste cuenta de que estabas embarazada, algo cambió en mí. No estoy aquí a pesar de tu embarazo. Estoy aquí por completo, incluyendo el bebé». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque desde el primer día, cuando te explicaba los resultados de los exámenes, no solo veía a una paciente, veía a una mujer fuerte enfrentando algo inesperado con gracia y valentía. Y cuando pensé en esa criatura creciendo dentro de ti, no sentí pena o preocupación. Sentí protección. Quise estar ahí para ambos». «Alejandro», murmuró ella completamente abrumada por sus palabras. «Déjame terminar», continuó él. «He visto muchos embarazos, he ayudado a traer muchos bebés al mundo, pero nunca había sentido esa conexión personal. Contigo, con tu bebé, es diferente. Es como si fuera parte de mi historia también». El mesero llegó con sus platillos, interrumpiendo el momento íntimo, pero ninguno de los dos apartó sus manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Le has contado a tu madre sobre mí?», preguntó Alejandro mientras comenzaban a comer. «Le mencioné que había conocido a alguien especial», admitió Sofía, «pero no le dije que eras mi médico. Sabía que se preocuparía por las complicaciones». «¿Y cómo crees que reaccionaría si supiera la verdad completa?». Sofía consideró la pregunta mientras probaba el pescado, que estaba deliciosamente preparado con tomates, aceitunas y chiles. «Mi madre es práctica»,
Se preocuparía por las implicaciones profesionales al principio, pero si ve que soy feliz y que el bebé y yo estamos bien cuidados, creo que le gustarías. Me encantaría conocerla, dijo Alejandro. Cuando estés lista, por supuesto. ¿De verdad?, preguntó Sofía, sorprendida por lo rápido que él estaba dispuesto a integrarse en su vida. Sofía, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, completamente. Quiero conocer a tu familia. Quiero que conozcas a mi madre. Quiero estar en las citas médicas contigo. Quiero ayudarte a preparar la habitación del bebé. Quiero... Se detuvo, dándose cuenta de que tal vez se estaba adelantando demasiado. ¿Quieres qué?, lo animó ella. Quiero ser parte de esta historia, terminó él. De tu historia, de la historia de tu bebé. Si me lo permites. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que él acababa de decir. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. «Hay algo más que necesitas saber», dijo finalmente. «¿Qué?» «He estado pensando en nombres», confesó ella con una sonrisa tímida. «Y si es niño, me gusta Alejandro». Una semana después, Sofía estaba sentada en el consultorio de la doctora Patricia Mendoza, una mujer de unos 45 años, con una presencia cálida y profesional que inmediatamente la tranquilizó. Alejandro había hecho la transferencia sin problemas y ahora estaba allí no como su médico, sino como su pareja, tomando su mano mientras la nueva doctora revisaba su historial médico. «Todo parece estar progresando perfectamente», dijo la doctora Mendoza mientras revisaba la última ecografía. «El bebé está creciendo bien, sus signos vitales son fuertes y por lo que veo aquí ya estás en tu semana 14. ¿Han pensado si quieren conocer el sexo del bebé?» Sofía y Alejandro se miraron. Era la primera decisión médica importante que tomarían juntos como pareja. «¿Tú qué piensas?», preguntó Sofía. «Me parece que es tu decisión», respondió Alejandro. «Es tu cuerpo, tu bebé». «Nuestro bebé», lo corrigió ella suavemente. «Ya es nuestro bebé». La doctora Mendoza sonrió al observar la interacción entre ellos. Alejandro le había contado la situación de manera profesional y confidencial cuando le transfirió el caso, y ella había visto muchas familias no tradicionales a lo largo de su carrera. «¿Por qué no esperamos unas semanas más para decidir?», sugirió Sofía finalmente. «Quiero que sea una sorpresa, pero también quiero que tomemos esa decisión cuando estemos aún más seguros de nosotros como pareja». «Me parece perfecto», acordó Alejandro. Después de la cita, caminaron por el Parque México en la Roma Norte, disfrutando del aire fresco de noviembre. Los árboles estaban comenzando a cambiar de color, creando un tapete dorado bajo sus pies mientras paseaban lentamente por los senderos. «¿Cómo te sientes siendo oficialmente mi novio en lugar de mi médico?», preguntó Sofía, balanceando su mano entrelazada con la de él. «Liberado», admitió Alejandro. «Es extraño ver a la doctora Mendoza haciéndose cargo de tu atención médica, pero también es un alivio poder estar contigo sin preocuparme por las implicaciones éticas». «¿Algún arrepentimiento?». «Ninguno», respondió él sin dudar, «aunque mis colegas del hospital han notado que estoy más feliz últimamente. No sospechan nada. El doctor Ramírez, mi mejor amigo del hospital, me preguntó ayer si había conocido a alguien especial. Le dije que sí, pero no le di detalles». Se sentaron en una banca bajo un árbol frondoso, observando a las familias jugar en el parque. Había niños corriendo, padres empujando carriolas, abuelos persiguiendo a sus nietos. Era una imagen del futuro que ambos comenzaban a imaginar para sí mismos. «Alejandro», dijo Sofía después de varios minutos de silencio cómodo. «¿Sí? ¿Qué vamos a hacer cuando nazca el bebé? En términos prácticos, quiero decir». «¿A qué te refieres?». «Bueno, vivir juntos, casarnos, cómo manejar el tema legal del padre biológico», explicó ella. «Sé que es pronto para hablar de estas cosas, pero también soy una planificadora por naturaleza». Alejandro se giró en la banca para mirarla directamente. «¿Quieres vivir juntos?». «¿Tú quieres?», contraatacó ella. «Honestamente sí, pero quiero que sea por las razones correctas. No solo porque sea práctico o porque estés embarazada, sino porque realmente queremos construir una vida juntos». «¿Y cómo sabemos cuáles son las razones correctas?». «Creo que necesitamos tiempo para descubrirlo», dijo él pensativamente. «¿Qué te parece si comenzamos con que pase más tiempo en tu casa, gradualmente, naturalmente,
y vemos cómo se siente. Mi madre va a querer conocerte oficialmente antes de que eso pase, advirtió Sofía. Estoy preparado para eso, sonrió Alejandro. De hecho, estoy nervioso, pero emocionado. ¿Cuándo podemos organizar esa cena? ¿Qué tal este domingo?, sugirió ella. Siempre cocina un gran almuerzo dominical. Es su momento favorito para conocer gente importante en mi vida. ¿Gente importante?, repitió él, sintiendo una mezcla de orgullo y nervios. Muy importante, confirmó ella, besándolo suavemente en los labios. Era el primer beso romántico que compartían fuera del contexto médico del hospital, y se sintió como el sello oficial de su nueva relación. ¿Hay algo que debas saber antes de conocer a tu madre?, preguntó él cuando se separaron. Es protectora, directa, y va a querer saber exactamente cuáles son tus intenciones conmigo y con su futuro nieto, dijo Sofía con una sonrisa traviesa. ¿Y cuáles son mis intenciones?, preguntó él jugando. Esa es una muy buena pregunta, respondió ella. ¿Cuáles son tus intenciones, doctor Alejandro Herrera? Alejandro se puso serio por un momento, considerando la pregunta con la profundidad que merecía. Mis intenciones son enamorarme completamente de ti, si es que no ha pasado ya, estar a tu lado durante el resto de tu embarazo, ayudarte a criar a este bebé como si fuera mío desde el primer día, y construir contigo la familia que ambos merecemos. ¿Y si Carlos regresa algún día?, preguntó ella, expresando el miedo que la había estado atormentando. Entonces enfrentaremos esa situación juntos, respondió él con firmeza. Pero hasta que eso pase, si es que pasa, este bebé tiene un padre que lo va a amar incondicionalmente, y tú tienes un hombre que te ama exactamente como eres. Era la primera vez que cualquiera de los dos usaba la palabra amor, y el peso de esa declaración se sintió perfectamente natural entre ellos. Yo también te amo, susurró Sofía, sintiendo que su corazón estaba completamente abierto por primera vez en años. El domingo por la mañana, Alejandro se despertó más nervioso de lo que había estado desde sus exámenes finales de medicina. Se había vestido cuidadosamente con pantalones de vestir grises, una camisa blanca y un suéter azul marino, queriendo causar la mejor primera impresión posible con Elena Mendoza, la madre de Sofía. Llegó a la casa de la Roma Norte a las 2 de la tarde en punto, llevando un ramo de flores blancas y una botella de vino tinto. La casa era exactamente como se la había imaginado. Una construcción de los años 40 con fachada de piedra, ventanas grandes con marcos de madera pintados de verde, y un pequeño jardín frontal lleno de plantas que evidenciaban el cuidado amoroso de sus habitantes. «Llegaste», dijo Sofía al abrir la puerta, radiante con un vestido floreado que acentuaba sutilmente su embarazo de 15 semanas. «¿Nervioso?» «Aterrorizado», admitió él con una sonrisa, entregándole las flores. «Están hermosas», dijo ella, dándole un beso en la mejilla. «Mamá está en la cocina terminando el mole. Ha estado cocinando desde las 6 de la mañana. ¿Eso es buena o mala señal?», preguntó él mientras entraban a la casa. «Buena», se rió Sofía. «Solo cocina mole desde tan temprano cuando realmente quiere impresionar a alguien». La casa por dentro era acogedora y llena de vida. Fotografías familiares cubrían las paredes, plantas en cada rincón, y el aroma delicioso del mole poblano llenaba todo el espacio. Alejandro pudo ver inmediatamente de dónde Sofía había heredado su sentido del estilo y su amor por los espacios hermosos. «Mamá», llamó Sofía hacia la cocina. Ya llegó Alejandro. Elena Mendoza emergió de la cocina secándose las manos en un delantal floreado. Era una mujer de 58 años, de estatura media, con cabello castaño recogido en un chongo elegante y ojos inteligentes que inmediatamente evaluaron a Alejandro de pies a cabeza. «Mucho gusto, señora Mendoza», dijo Alejandro extendiéndole la mano. «Soy Alejandro Herrera». «El famoso Alejandro», respondió Elena, estrechando su mano con firmeza mientras lo estudiaba cuidadosamente. «Sofía me ha contado mucho sobre usted. Espero que hayan sido cosas buenas», dijo él con una sonrisa genuina. «Algunas», respondió Elena con una sonrisa misteriosa que hizo que Sofía pusiera los ojos en blanco. «Mamá, no lo tortures desde el primer minuto», intervino Sofía. «¿Quién está torturando a quién?», preguntó Elena inocentemente. «Solo estoy conociendo al hombre que ha conquistado a mi hija». «Pase, doctor, siéntese».
¿Le sirvo un mezcal mientras termino la comida? Con mucho gusto, aceptó Alejandro, siguiéndolas hacia la sala principal. La sala era un reflejo perfecto de la personalidad de Elena. Cómoda pero elegante, con muebles de madera oscura, textiles mexicanos tradicionales y una gran ventana que daba al jardín trasero donde crecían bugambilias y jacarandas. Entonces, doctor, comenzó Elena una vez que todos estuvieron sentados con sus bebidas, Sofía me dice que se conocieron en el hospital. Así es, confirmó Alejandro, sintiendo que comenzaba el interrogatorio formal. Yo era su médico tratante cuando llegó con dolor abdominal. Y ahí descubrieron el embarazo, continuó Elena, su tono neutral, pero sus ojos observando cada reacción de Alejandro. Sí, fue una sorpresa para todos, admitió él. ¿Y cuándo exactamente su relación profesional se convirtió en algo personal?, preguntó Elena directamente. Sofía comenzó a protestar, pero Alejandro levantó suavemente la mano. Es una pregunta válida, señora Mendoza, dijo él. La respuesta honesta es que comencé a sentir algo por Sofía desde nuestras primeras consultas, pero no actué sobre esos sentimientos hasta que transferí su caso médico a otra doctora. Era importante para mí mantener la ética profesional. Elena asintió, claramente apreciando su honestidad. ¿Y qué opina su familia sobre esta situación? Mi madre está emocionada de conocer a Sofía, respondió Alejandro. Le he hablado mucho sobre ella y sobre el bebé. Está ansiosa por ser abuela adoptiva. ¿Abuela adoptiva?, repitió Elena alzando una ceja. Mamá, murmuró Sofía, sintiéndose incómoda. Señora Mendoza, dijo Alejandro, dirigiéndose directamente a ella, sé que esta situación debe ser preocupante para usted. Su hija está embarazada de un hombre que desapareció y ahora está en una relación con alguien que conoció hace pocas semanas. Entiendo perfectamente sus reservas. Me alegra que lo entienda, respondió Elena. Entonces, ¿cuáles son exactamente sus intenciones con mi hija y con mi futuro nieto? La habitación se quedó en silencio. Sofía contuvo la respiración, esperando la respuesta de Alejandro. Mis intenciones son amar a Sofía completamente, comenzó él, su voz firme y clara. Estar a su lado durante el resto de su embarazo y después. Ayudar a criar a este bebé como si fuera mío propio desde el primer día. Y si ella me acepta, construir una familia con ella. ¿Y qué pasa si el padre biológico regresa algún día?, preguntó Elena, haciendo la misma pregunta que había atormentado a Sofía. Entonces enfrentaremos esa situación como familia, respondió Alejandro sin dudar. Pero hasta que eso pase, si es que pasa, este bebé tendrá un padre que lo ama incondicionalmente. Elena se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a Alejandro con la intensidad de una madre protectora, evaluando a la persona más importante en la vida de su hija. Finalmente, se puso de pie. La comida está lista, anunció. Doctor, ¿le molestaría ayudarme a servir? Quiero hablar con usted en privado por un momento. Sofía los miró con preocupación mientras se dirigían hacia la cocina. Doctor, dijo Elena una vez que estuvieron solos, mi hija ha pasado por mucho dolor en los últimos años, la muerte de su padre, la relación fallida con Carlos y ahora este embarazo inesperado. No puedo permitir que alguien más la lastime. No es mi intención lastimar a Sofía, respondió Alejandro sinceramente. La amo, señora Mendoza, más de lo que pensé que era posible amar a alguien. ¿Y está preparado para los desafíos que vienen?, preguntó Elena. Criar al hijo de otro hombre, las miradas de la gente, las complicaciones legales potenciales, las noches sin dormir, los gastos. Estoy preparado para todo lo que venga, respondió él con firmeza. Porque vale la pena. Ella vale la pena. Su bebé vale la pena. Elena lo estudió por un momento más, y luego, para sorpresa de Alejandro, sonrió genuinamente por primera vez desde que había llegado. Está bien, doctor, dijo finalmente. Me gusta usted. Cuide bien a mi hija y a mi nieto. Se lo prometo, respondió él sintiendo un enorme alivio. Cuando regresaron a la sala con los platillos humeantes de mole, Sofía inmediatamente notó el cambio en el ambiente. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Todo perfecto, mija, respondió Elena. Alejandro y yo nos entendemos perfectamente. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo hermoso y predecible para Sofía y Alejandro. Era un sábado por la mañana de abril, y los rayos de sol primaveral se filtraban a través de las cortinas de la habitación principal de la casa en la Roma Norte,
donde ahora vivían juntos oficialmente desde hacía 3 meses. Sofía estaba en su semana 32 de embarazo, y su vientre redondeado se movía suavemente mientras dormía. Alejandro se despertó antes que ella, como era su costumbre los fines de semana, y se quedó observándola por unos minutos, maravillándose de cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. «Buenos días, bebé», murmuró suavemente, colocando su mano cuidadosamente sobre el vientre de Sofía. Como si hubiera escuchado su voz, el bebé respondió con una patadita fuerte que hizo sonreír a Alejandro. «Ya está despierto nuestro futbolista», murmuró Sofía, abriendo los ojos lentamente. «Oh, futbolista», la corrigió Alejandro. Habían decidido mantener el sexo del bebé como sorpresa, y ambos se divertían especulando sobre si sería niño o niña. «¿Cómo dormiste?», preguntó él, ayudándola a incorporarse entre las almohadas. «Mejor que la semana pasada», admitió ella, «aunque este pequeño decidió usar mi vejiga como pelota de fútbol a las 3 de la mañana. Se habían adaptado perfectamente a vivir juntos». Alejandro había transformado el estudio de la casa en un consultorio improvisado, donde a veces revisaba expedientes médicos, mientras que Sofía había convertido uno de los cuartos en su oficina de arquitectura, desde donde dirigía sus proyectos durante la licencia de maternidad temprana que había decidido tomar. «¿Qué quieres desayunar?», preguntó Alejandro, besándola suavemente en la frente. «Sorpréndeme», respondió ella, «pero nada muy condimentado. El bebé no está de humor para Chile esta mañana». Mientras Alejandro preparaba el desayuno, Sofía se dirigió lentamente hacia la habitación que habían estado decorando como nursery. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave y neutro, con nubes blancas que Alejandro había pintado pacientemente durante varios fines de semana. La cuna de madera natural estaba lista, junto con una mecedora que había sido de la abuela de Elena, un regalo especial para su primer nieto. «¿Estás ahí adentro otra vez?», preguntó Alejandro desde la cocina, conociendo ya su rutina matutina de visitar la habitación del bebé. «Solo verificando que todo esté listo», respondió ella, acomodando por 10ª vez los ositos de peluche en la repisa. «Todavía faltan 8 semanas», le recordó él, apareciendo en la puerta con una bandeja que contenía fruta fresca, yogurt y pan tostado con mermelada. 7 semanas y 5 días, lo corrigió ella con una sonrisa. Se sentaron en la pequeña sala de estar que daba al jardín, donde las bugambilias que Elena había ayudado a plantar estaban en plena floración. Era una mañana perfecta de primavera en la Ciudad de México, con el aire fresco y limpio que seguía a las lluvias nocturnas de abril. «Alejandro», dijo Sofía después de varios minutos de desayuno silencioso. «¿Sí? ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido nosotros, esta vida?». Era una pregunta que le había hecho varias veces durante los últimos meses, especialmente cuando su embarazo se había hecho más visible y evidente para el mundo exterior. Alejandro siempre respondía con paciencia, entendiendo que sus hormonas y sus propios miedos la hacían cuestionar lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. «Jamás», respondió él tomando su mano. «¿Sabes lo que pensé ayer cuando te vi explicándole a mi madre cómo querías que fuera la fiesta de bienvenida del bebé? ¿Qué? Pensé que eres la mujer más increíble que he conocido. Estás creando una nueva vida, manejando tu carrera, organizando una casa, cuidando a tu madre, incluyendo a la mía en nuestros planes. Y lo haces todo con una gracia que me deja sin aliento todos los días». Sofía sintió las lágrimas formándose en sus ojos, como le pasaba frecuentemente estos días. «¿Y sabes qué más pensé?», continuó él. «¿Qué? Que quiero pedirte que te cases conmigo». El silencio que siguió fue completo. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de escuchar. «¿En serio?», susurró finalmente. «Completamente en serio», confirmó él, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia el dormitorio. Regresó un momento después con una pequeña caja de terciopelo azul marino. «Alejandro», murmuró ella completamente abrumada. «Sé que es pronto según los estándares convencionales», dijo él arrodillándose frente a ella. «Sé que nuestra historia comenzó de manera poco tradicional, pero también sé que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Sé que quiero despertar a tu lado todos los días por el resto de mi vida,
Sé que quiero ser el padre de este bebé y de cualquier otro bebé que decidamos tener juntos. Y sé que quiero que seamos una familia oficial. Abrió la caja, revelando un hermoso anillo de compromiso con un diamante sencillo pero elegante, rodeado de pequeñas piedras que brillaban bajo la luz matutina. Sofía Mendoza, continuó él, su voz ligeramente temblorosa por la emoción, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía mientras miraba al hombre que había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, por supuesto que sí. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Sofía sintió una patada fuerte del bebé, como si también estuviera celebrando este momento. Creo que alguien más está emocionado, se rió ella entre lágrimas. Somos una familia, dijo Alejandro, besándola profundamente. Finalmente somos una familia oficial. Mientras se abrazaban en la sala de su hogar, rodeados por las plantas que habían cuidado juntos, los rayos de sol que bailaban entre las hojas de las bugambilias y con su futuro bebé moviéndose activamente entre ellos, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario en el lugar más inesperado. El dolor abdominal que había llevado a Sofía al hospital 8 meses atrás había resultado ser el comienzo de la historia de amor más hermosa de sus vidas. Habían construido una familia basada en amor, compromiso y la promesa de enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traerles. En 2 meses serían padres, en 3 meses serían esposos, y por el resto de sus vidas serían exactamente lo que cada uno había estado buscando sin saberlo, el hogar que habían encontrado en los brazos del otro.